Vamos a hablar con nuestra compañera Paula García de este tema que se estuvo hablando bastante la semana pasada, la situación de los venezolanos en nuestro país. Son más de 1.800.000 venezolanos que tenemos en Colombia y la situación para ellos no ha sido fácil. Temas de desalojos, temas, como decimos popularmente, Paula, que se tiran la pelota entre administraciones locales y el gobierno nacional de quién debe responder por las ayudas para estos venezolanos. Situación también de migrantes venezolanos que han tenido que volver a Venezuela por esta crisis del coronavirus. Paula, adelante con su invitado. Sí, señor, yo sigo aquí desde casa porque yo me quedo en casa con mi cafecito y con mis invitados. Vamos a saludar, Jenner, a esta hora al gerente de la frontera con Venezuela, al doctor Felipe Muñoz, para hablar de todos esos temas que usted ya nos estaba adelantando. Doctor Muñoz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, aquí en esta primera emisión de Red Más Noticias. Muy buenos días, Paula, a usted, a Jenner y a todos los que lo siguen. Doctor Muñoz, empecemos por lo más reciente y es esas imágenes que vimos de todos los colombianos durante el fin de semana de venezolanos regresando a su país por cuenta de toda esta emergencia de salud. Cuéntenos un poquito cómo fue todo ese proceso, cuántos venezolanos regresaron a su país y si ese procedimiento se va a seguir haciendo con ayuda de la Cancillería. Sí, lo primero es que aquí nadie está tirando la pelota ni evadiéndola. Yo llevo poniendo la cara 2 años ante la ciudadanía y ante el mundo, y el presidente Luque lleva poniendo su voz para haber alertado al mundo de que estamos en presencia de la segunda crisis migratoria más grande del mundo y la crisis migratoria también menos financiada, por lo cual lo que ha hecho Colombia en su totalidad, el gobierno nacional, los gobiernos locales, la cooperación internacional, es un esfuerzo inmenso, pero no tenemos los recursos suficientes para atender esto de manera como se quisiera. Pasemos a lo puntual. Sí, resulta que hay un grupo de venezolanos que, pues, oyendo, digamos, circunstancias complejas que han tenido que vivir acá, han decidido retornar a su país. Y hemos tenido que trabajar muy de la mano con la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, Migración Colombia, Cancillería y otras entidades, entre ellas Policía de Carreteras, para organizar con algunos de ellos un retorno organizado. Yo quiero llamar acá la atención de que esto no puede volverse esta situación simplemente en que los alcaldes empiecen a despachar venezolanos. Esa no es la solución y eso no es positivo, sobre todo por una razón, y es que esto se tiene que hacer coordinado con la Autoridad Migratoria de Venezuela, porque el momento en que ellos no reciban más de sus compatriotas, pues empezamos a mandar gente a la frontera, y en la frontera hay municipios como Villa del Rosario, en el cual el 30% de sus ciudadanos son migrantes y no necesitan que le manden de otros sitios del país. Contabilizado entre lo que pasó viernes, sábado y jueves, viernes y sábado, pudieron haber pasado alrededor de unas 1.000 personas por la zona de Villa del Rosario. Hay 2 o 3 buses más que están en marcha en el área de Santander y hay unos migrantes adicionales que están en Tami, Arauca. Estamos trabajando coordinados para hacer de esto un proceso organizado, pero también hemos tenido información que una vez llegan allá, pues tampoco son buenas las condiciones. Es una circunstancia muy crítica para un grupo. Estoy hablando de 1.000 en un marco de 1.800.000 que hay en Colombia. Doctor Muñoz, ¿cómo entonces desde las administraciones locales, desde el gobierno nacional, se está brindando ayuda para todos los venezolanos que han llegado a nuestro país? Y yo respetuosamente le vuelvo a repetir, de pronto me expresé mal en el sentido de cómo estamos tirando de lado a lado o se están lanzando la pelota de lado a lado, pero veíamos la declaración la semana pasada de la alcaldesa Claudia López donde decía, mire, les pagamos el arriendo, les pagamos alimentación, les ayudamos con otras cosas, necesitamos ayuda desde el gobierno nacional. Usted nos dice, mire, no hay dinero. Muchos se preguntan, ¿y qué ha pasado con las donaciones que se han hecho desde el extranjero para poder atender la crisis de los venezolanos en nuestro país? ¿Cómo se está ayudando desde el gobierno y desde las alcaldías municipales? Sí, primero esto es un trabajo conjunto. Ahí no puede haber un falso dilema de que es que unos ponen y otros no ponen. Acá parte, además de la plata que se paga con educación en Bogotá, viene del Sistema General de Participaciones. Parte de los recursos que se usan en atención a los hospitales, el gobierno nacional es el que se lo debe a los hospitales locales. Yo no voy a desconocer aquí que Bogotá, sobre todo, ha hecho un esfuerzo inmenso, pero aquí hemos hecho un ejercicio de todos ponen. El problema es que no hay recursos ni en el gobierno nacional ni en los gobiernos locales. Y ahora esta pregunta, ¿qué se han hecho los recursos? Mira, a Colombia le han dado por cooperación internacional
400 millones de dólares en los últimos 3 años, es decir, 130 millones de dólares. No se los dan al gobierno nacional ni a los gobiernos locales. Esos recursos los ponen los donantes en las agencias de Naciones Unidas y en los cooperantes, y pues claro que se ha ayudado. Y si no, no hubiéramos tenido la posibilidad de alimentar 10.000 personas el Cúcuta todos los días que entran por población pendular, haber vacunado 1.700.000 personas, haber atendido 115.000 madres, haber logrado apoyar el nacimiento de 45.000 niños que hoy nacen y son de pleno derecho niños colombianos, haber atendido 270.000 niños venezolanos en los colegios y más de 60.000 con los programas del ICBF. Los recursos están ahí, los han invertido las organizaciones internacionales, pero esos recursos sumados son el 10% de lo que se requiere para hacer esta atención. Esta atención le puede costar a Colombia al año 1.3 billones de dólares, que es el 0.5% del PIB anual. Y lo que hemos recibido por cooperación son 130 millones de dólares que lo han distribuido a las agencias de cooperación. El dinero ha estado invertido, pero sigue siendo insuficiente en el proceso. Ahora vamos a lo del COVID. Esto es en general. En lo del COVID en particular, lo que hemos hecho es hacer un ejercicio de coordinación como lo hemos hecho con todas las alcaldías, con la alcaldía de Bogotá. Y he estado trabajando de manera permanente con la doctora Cinia Navarro, secretaria de Integración, y con el secretario de Gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez, y hemos planteado 5 tareas para hacer no solo en Bogotá, sino en el país. Primero, una línea de atención en el tema de salud, es decir, la posibilidad, y ya hay una resolución del Ministerio de Salud que ahora la envío para que la conozcan, en el cual cualquier venezolano, esté en condición regular o irregular, tiene derecho a el proceso en lo que tiene que ver con la atención del COVID. Por eso en muchas ciudades tenemos que estar armando zonas de aislamiento para cualquier tipo de población vulnerable. Segundo, le hemos pedido a la cooperación internacional que cambie sus programas para adaptarlos y convierta muchos de los recursos en cash, en plata, multipropósito, para que la gente pueda pagar algunos arriendos y pueda pagar comida. En tercero, se logró conseguir 200.000 mercados por instrucción del presidente, que alcanzan más o menos para 1 millón de personas, porque cada mercado es para 5 personas, y se escogieron 40 municipios priorizados en Colombia, y en ellos estamos esperando esta semana con la Unidad General de Riesgo y los alcaldes y gobernadores empezarlos a distribuir. Y además se focalizó geográficamente 3 municipios en particular muy críticos, que son Villa del Rosario, Soacha y Maicao. ¿Esto es suficiente? No es suficiente. No es suficiente porque este problema, esta circunstancia es muy compleja. Y yo lo que creo que es importante es entender que aquí ese grupo de venezolanos, que además no todos son vulnerables, hay unos de ellos que trabajan, pagan impuestos, están en el sistema contributivo, pero a un gran número, que por lo menos es 1 millón, que es población vulnerable, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo con alcaldes y gobernadores que han sido muy generosos para avanzar en la respuesta. Hay temas puntuales que son muy difíciles de solucionar, como el tema de los arriendos en Bogotá. Así como el distrito tiene restricciones legales, también las tiene la nación para entrar a pagar, y por eso hoy, incluso a las 8:30, tenemos una nueva reunión con la gente de la Alcaldía de Bogotá para mirar unos mecanismos distintos de posibilidad con la cooperación de ayudar a algunas de estas personas. Bueno, pues absolutamente atentos vamos a quedar a esa reunión que usted nos adelanta, van a tener ya en un par de horas con la alcaldesa de Bogotá, porque allí sí que se ha generado una polémica bien grande en un momento bastante sensible y delicado para el país. Paula, no, la reunión no es con la alcaldesa. No, la reunión no es con la alcaldesa. Es que hay que aclarar porque yo creo que este afán, digamos, de buscar una noticia en un sitio en el cual tenemos que estar unidos puede hacer daño. Aquí no hay reunión con la alcaldesa. La alcaldesa ha dado la instrucción a 2 de sus funcionarios y a 2 de sus instituciones, que además vienen haciendo un trabajo muy positivo. La Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Luis Ernesto y la Secretaría de Integración Social. Con ellos hemos venido hablando permanentemente. Vamos a hacer una reunión adicional para definir cómo la cooperación nos puede ayudar a buscar unos mecanismos adicionales para el tema de lo que tiene que ver con zonas de aislamiento para población vulnerable, y obviamente les estaremos contando. Muchas gracias. Bueno, muy bien, importante aclaración, doctor Muñoz. Pero podemos seguir con la entrevista, ¿verdad? Porque vemos que está usted un poco como a la defensiva en cada pregunta que le hacemos, y la verdad aquí lo único que estamos buscando es informarle a la ciudadanía, no estamos tratando de buscar titulares ni mucho menos, porque no es el momento para eso, y por lo menos en Red Más Noticias estamos conscientes de que no es así. Quería yo preguntarle nuevamente por este tema de los venezolanos que están regresando a su país.
Es cierto que muchos de ellos vienen de Ecuador, donde la situación pues, de salud, sabemos todos, es absolutamente crítica, pero se están quedando en el lado colombiano, en esa zona de frontera. Si eso es cierto, ¿cómo se está controlando y manejando la situación? Porque imagínese usted, por ejemplo, en Cúcuta, esto puede contribuir a mayor hacinamiento, a personas sin techo en un momento en el que necesitamos que la gente esté confinada. No, Paula, yo no estoy a la defensiva. Yo creo que lo que pasa es que yo me tomo esto muy en serio y es un problema grave, es un problema complejo y creo que es importante que la ciudadanía tenga el derecho, digamos, a saber un poco la realidad y la dificultad de este proceso. Yo nunca estoy a la defensiva, siempre estoy dispuesto a todos los medios y en particular a Red Más. Michael puede dar fe de ello. Sí, efectivamente, hay una circunstancia con la frontera sur. Hemos hecho reuniones con el Ministerio de Defensa, hemos hecho reuniones con Migración Colombia y le hemos solicitado, y así lo ha hecho el Ministerio de Defensa, de Michael, ¿me reforzar escucha? el control de la frontera sur. La verdad, mi tema es la frontera con Venezuela, pero como allá también hay un movimiento venezolano, lo que se ha hecho es reforzar, digamos, el dispositivo. Y por ello, lo que yo dije al principio, Paula, por ello es importante entender que algunos alcaldes simplemente no pueden montar en buses a la gente para que se vaya para la frontera, porque esto empieza a generar problemas, sobre todo en frontera. Lo que ha pedido el gobernador de Norte de Santander es que en caso de darse una situación, esté coordinada con las autoridades y de esa manera se pueda hacer un tamizaje sanitario antes de que las personas empiecen a llegar al proceso de frontera. Paula, porque en sitios de frontera las circunstancias son mucho más complejas que en las otras ciudades de Colombia. Pero es claro que hay una alerta en la frontera sur y que se están tomando las medidas para reforzar los mecanismos de control. Doctor Muñoz, agradeciéndole su tiempo aquí por atendernos en Redman Noticias, yo quiero que usted nos deje con una reflexión para muchos colombianos que lastimosamente ante esta situación empiezan a discriminar aún más a los venezolanos que están en nuestro país. Y hemos dicho, mire, en estos momentos pues somos uno, el venezolano también necesita trabajar, también necesita comer. ¿Cuál sería ese mensaje para esos colombianos? Yo lo que les quiero decir son tres cosas. Los colombianos también fuimos migrantes. Más de 3 millones de venezolanos vivieron donde mucho tiempo en Venezuela y allá fuimos atendidos y eso no se nos puede olvidar. Y hoy hay cientos de colombianos en muchos sitios del mundo y piensen cada papá o mamá de esas personas como quisiera que los tratara. Y en ese sentido es lo mismo que tenemos que hacer. Pero además esto es una población vulnerable, más allá de su circunstancia de pasaporte. Esta pandemia no pide pasaporte y la respuesta que demos tampoco. Yo entiendo que hay pocos recursos para hacerlo, pero tenemos que hacer equipo como lo hemos venido haciendo, como lo han hecho muchísimas de las ciudades, sobre todo Bogotá y muchas de ellas de generosidad y buscar los mecanismos para poderlos atender. Yo les agradezco mucho el tiempo, es importante que la gente entienda que esto no es fácil, pero que en este momento es donde se prueba la capacidad de la sociedad colombiana que ha demostrado ante el mundo que es una sociedad generosa y solidaria. Pues doctor Felipe Muñoz, gerente de la frontera con Venezuela, gracias por madrugar con nosotros aquí en Redman Noticias, muy pendientes de la situación de los migrantes venezolanos. Muchísimas gracias, siempre atentos para poder saludarlos. Gracias.